Ingenieros, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro proyecto Parking Manager o Sistema de Gestión de Espacios de Estacionamiento. Continuando en la parte en donde nos quedamos, hemos desarrollado ya nuestro Sprint Backlog y estamos ya desarrollando nuestro Sprint. Hemos proyectado en un periodo de tiempo 6 días, vamos en el día 3. Ya hemos creado el Sprint e hicimos la construcción de la base de datos. Como tarea a realizar, vamos a hacer la conexión a la base de datos. Y como tarea pendiente de nuestro sprint, pues nos quedará construir el módulo de administración de empleados. Sin embargo, antes de continuar, me es preciso hacer algunas anotaciones extras. Antes de empezar a programar en Java, pues primero debemos definir nuestra arquitectura, es decir, qué tipo de estructura va a llevar nuestra solución. También vamos a configurar un repositorio para que hagamos entrega continua. Posteriormente, ya que tenemos configurado nuestro repositorio, vamos a iniciar nuestro proyecto con el ID de preferencia. Yo voy a utilizar Eclipse y vamos a configurar nuestro proyecto de acuerdo a esa arquitectura que hemos definido. Bien, ahora te preguntarás, ¿por qué definir una arquitectura? La pregunta a contestar tal vez sería, ¿qué pasa si no elegimos una arquitectura? Algunos autores y analistas, como una persona muy reconocida en el medio, llamado Robert C. Martin, o se le conoce como el Uncle Bob o el tío Bob, en su charla Architecture de los Years, expuso algunos problemas que se derivan de acoplar demasiado los componentes de un proyecto. Cuando, por ejemplo, los modelos de datos y las interfaces de usuario son demasiado unidas, o incluso, por ejemplo, en la interfaz de usuario se implementa la llamada a bases de datos, por ejemplo, a conexiones. El propósito esencial de una arquitectura es crear proyectos que sean sustentables. El sistema en su totalidad debe ser fácil de entender, fácil de desarrollar, fácil de mantener, fácil de modificar, mejorar. También debe ser fácil de migrar, de implementar. En fin, debe ser robusto por donde tú lo veas, minimizando el costo de por vida del sistema y maximizando la productividad de los programadores. Esa es la finalidad de una arquitectura. Una arquitectura también tiene mucho que ver con la ética de un desarrollador. Lo que mencionamos en la introducción. Si no lo recuerdas o no lo viste, aquí te voy a dejar una etiqueta para que le des un vistazo a esa introducción donde mencionamos que un desarrollo debe hacerse de manera ética. Cualquiera puede programar, pero hacerlo con calidad pues solamente es de aplicar conocimientos profesionales. Ahora bien, si definimos una arquitectura, ¿qué beneficio nos puede dar? Bueno, un diseño arquitectónico de software debería asemejarse al de un edificio. Con solo ver, por ejemplo, un plano, podemos imaginarnos de qué se trata este plano, por dónde se encuentran las habitaciones, cuáles son sus puertas, por dónde pasará la instalación eléctrica, por dónde va a pasar la instalación de gas. Es decir, a un solo vistazo podemos tener una idea de qué es lo que tenemos enfrente y cuál será su utilidad. Incluso, por ejemplo, en un plano arquitectónico podemos observar también las medidas, los cruces de construcción, en fin, datos que nos pueden dar una idea muy cercana de qué edificio estamos viendo, para qué sirve y cómo se va a construir. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la presentación tenemos un plano arquitectónico pues de una planta de una casa, ¿no? Aquí podemos observar pues las habitaciones, las puertas, hacia dónde abren esas puertas, la distribución que llevan los cuartos, cuántas camas pueden haber en una habitación, cuántos baños existen, los muebles que pueden haber en cada una de las habitaciones,
en fin, detalles que nos dan una idea de qué es lo que estamos observando. La Real Academia Española define la arquitectura como el arte de proyectar y construir edificios, o bien el diseño de una construcción. Recordando, por ejemplo, en nuestra introducción también hablamos de lo que es un modelo. Se trata de una obra o un prototipo o un objeto que, debido al funcionamiento y perfección, es válido para seguir, duplicar o imitar. Y a su vez modelar consiste en configurar o conformar algo ajustándolo a dicho modelo. Con lo que pues podríamos crear nuestra definición de arquitectura de software. La arquitectura de software entonces podría ser el arte de proyectar y construir sistemas informáticos a partir de un modelo con altas especificaciones de calidad y sobre todo orden. De acuerdo con el Software Engineering Institute, la arquitectura de software se refiere a las estructuras de un sistema compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos. La arquitectura entonces nos va a servir para que hagamos nuestro proyecto con orden y sobre todo pues tenga todas las bondades que ya enlistamos. Haga nuestro proyecto sustentable. La arquitectura que vamos a implementar a lo largo de nuestro proyecto va a ser la de N capas. La arquitectura de capas se refiere al patrón de arquitectura que contempla dividir el proyecto en unidades funcionales o bien componentes que interactúan entre sí para administrar los resultados de las operaciones que nos solicita nuestro usuario. La arquitectura que estamos proponiendo es la que va a tener una capa de presentación que va a manejar la interfaz del usuario, una capa de aplicación o bien denominada capa de servicio, una capa de lógica de negocios que también se le denomina capa de dominio, y una capa de acceso a datos que es la que va a controlar la persistencia de datos. Entonces, esta es la arquitectura que vamos a implementar. Nuestra arquitectura va a tener en la parte más frontal o la parte directa con el usuario, pues la interfaz del usuario. A continuación vamos a tener una capa de aplicación, va a ser nuestra API. Esta API es la que va a responder las peticiones de nuestro usuario, solicitando a su vez a las capas inferiores pues las operaciones que se requieren. Vamos a tener una lógica de negocios que va a hacer unas restricciones de acceso. Por ejemplo, un acomodador no va a poder hacer tareas administrativas en toda regla. Y en la capa de acceso a datos la vamos a dividir en 3 módulos o en 3 paquetes, ¿no? Vamos a tener un paquete de repositorios, un paquete de modelos y un paquete de servicios. Ya tenemos entonces la arquitectura definida. Entonces, regresando a nuestro sprint, vamos en el día 3. Dentro de las tareas realizadas ya creamos nuestro sprint, construimos nuestra base de datos y acabamos de definir nuestra arquitectura. Ahora las tareas que vamos a realizar o que tenemos pendientes son configurar el repositorio, iniciar el proyecto y configurar el proyecto de acuerdo a esa arquitectura que ya definimos. Muchísimas gracias por su atención y antes de despedirnos me gustaría pues hacer mención de las fuentes que han servido para realizar este trabajo. Un agradecimiento muy especial a Encarna Avellán de We Are Marketing, cuyo sitio web también les voy a dejar en la descripción cuando gusten visitar ese sitio muy bueno acerca de lo que es la metodología Scrum. Ahí se amplía bastante lo que estamos abordando en esta serie de tutoriales. Y un autor que a mí también me gustaría mencionar es el doctor Humberto Cervantes, investigador de la UAM Xochimilco en México,
Hizo trabajo de arquitectura de software que realizó para la revista de Software Guru, un sitio que también sirve como referencia y que recomendaría para estudiar Java y lo que es Spring Boot. Es beldunk.com. Es una muy buena fuente de información. Gracias, continuamos.